Entonces vamos a iniciar la clase. Muy buenas tardes para todos, niños. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Vamos a pedirle el favor a Dana que nos realice la oración en el día de hoy. Adelante, Dana. Yo no soy fuerte. No, lee duro porque es que no se te logra de escuchar. Yo no soy fuerte. Fuerte es Dios que habita en mí. Él me da la fortaleza y me hace salir adelante, luchar y vencer antes las adversidades de la vida. Ok, Andrea, realiza la lectura nuevamente, Andrea. Andrea, adelante. No te escucho, Andrea. Entonces le doy el paso aquí a Aslin. Adelante, Aslin. Yo no soy fuerte, pues Dios que habita en mí, Él me da la fortaleza y me hace salir adelante, luchar y vencer antes las adversidades de la vida. Ok, muchas gracias, Ashley. Entonces, fíjese, Dana, debemos ya de estar practicando. Debes de estar en tu puesto, escuchando y atendiendo a tus compañeros. Entonces, hay que seguir reforzando esa parte de la lectura. Todavía hay estudiantes que le cuesta leer un pequeño párrafo. Entonces, esa era la oración en el día de hoy. Fuerte es Dios que nos da la fortaleza para salir adelante y seguir luchando. Hablábamos acerca de los ángulos y la clasificación de los ángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Reyes, ¿cómo se clasifican los ángulos? Señor, me acabo de conectar. No, es que eso lo tienes desde la clase anterior. Eso lo tienes desde la semana pasada. No es ahora. Eso lo tienes desde la semana pasada. ¿Qué nos dice Gustavo que estaba levantando la mano? Agudo, recto, obtuso. Agudo, llano, obtuso, cóncavo, completo. Esa es la clasificación de los ángulos, Reyes. Tienes que repasar lo que usted ya tiene. Ok, muy bien. Dice, ¿cómo se llama el objeto que vamos o que van a ver a continuación? ¿Cómo se llama el siguiente objeto? ¿Qué nos dice Laura? Profe, el objeto que yo estoy viendo en la pantalla es la regla. Dice Laura que es una regla. Baja la mano, Laura. A ver quién más está levantando la mano. Laura, baja la mano que apareces acá en pantalla todavía con la mano. Ahora sí. Natalia, ¿cómo se llama ese objeto, Natalia? Señor, una regla. ¿Qué nos dice Dana? Señor, una regla. ¿Qué nos dice Isabela Hernández? Señor, yo veo ahí una regla que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dice Santiago Porra? Señor, yo veo una regla. ¿Qué dice Esteban Caicedo? Señor, estoy viendo una regla. Andrea. Señor, yo estoy viendo una regla.
Reyes, adelante, que tienes la mano levantada, Reyes. Señor, estoy viendo una regla. Ustedes dicen, estoy viendo, a ver, aquí, Alex, adelante, Alex, que estaba levantando la mano. Señor, una regla. Una regla, ¿qué nos dice? Señor, una escuadra. A ver, espérate ahí, mi amor, tienes que levantar la mano, un momento. ¿Qué nos dice Isabela Lora? Señor, es una escuadra. ¿Qué dice Zaret? Una escuadra, señor. Una escuadra. Claro, la que dijo fue Zaret, es que ustedes, la regla, ustedes no la ven así. La regla por lo regular, ustedes siempre la ven toda que está recta y esta tiene algo que la hace diferente. Entonces no es una regla totalmente porque tiene una desfiguración que hace que ya no sea una regla recta. Entonces es una escuadra, ese objeto. Isabela Lora y Zarek fueron las que atinaron a decir que era una escuadra. ¿Para qué nos sirve ese objeto? ¿Para qué? ¿Qué hacemos con ese tipo de objeto cuando lo tenemos enfrente? Para medir ángulos, nos sirven para medir ángulos. Entonces, para clasificar los ángulos según su medida, utilizamos ese instrumento que nos sirve para medir. Pero acá estamos hablando de un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuánto mide? En la clase anterior habíamos hablado de cuánto medía un ángulo recto. ¿Qué nos dice acá? Andrea, Dana, me haces el favor y dejas el micrófono silenciado y te dejas de estar hablando en silencio. Ahí con la vocecita. Ya estamos en clase. ¿Qué nos dice Andrea? ¿Cuánto mide el ángulo recto, Andrea? 180 grados. Dice Andrea que 180 grados. ¿Qué nos dice Isabela Lora? 90 grados. 90 grados. ¿Qué dice Laura? 90 grados. ¿Qué dice Solange? 90 grados. 90 grados. ¿Qué nos dice por acá Isabela Hernández? Señor, es de 90 grados. 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. 90 grados. Entonces no es, Andrea, como habías mencionado. Pero cuando hablamos de otro tipo de ángulo, aquí vemos a las bailarinas que ellas nos están representando un tipo de ángulo. Si la medida del ángulo es menor, escúchese bien, es menor a la del ángulo recto, es decir, que es menor de 90 grados, entonces ya no vamos a tener un ángulo recto, sino el ángulo se llamará agudo. O sea, los ángulos agudos miden menos de 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. El ángulo agudo menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Seguimos aprendiendo acerca de los ángulos. Aquí vemos otra figura. Si el ángulo mide más, oígase bien, si el ángulo mide más que la medida del ángulo recto, es decir, o sea, mide más de 90 grados, el ángulo es obtuso. Obtuso porque ya mide más. Cuando el ángulo, cuando no hay una amplitud, sino que la amplitud es cero, y no hay una amplitud que nos muestre ese ángulo, se dice que ese ángulo es nulo. O sea, no tiene esa medida porque nada más está ahí cero, no hay una amplitud, no vemos que tenga una vértice y que tenga unas semirrectas que esté diciendo, dándonos a entender que debemos medir para saber cuánto tiene ese ángulo. No lo hay, entonces el ángulo es nulo.
Pero, si su amplitud, si aquí vemos, y su amplitud es de 180 grados, ese ángulo es llano. El ángulo llano, su medida es de 180. Miren, la joven está haciendo la representación del ángulo, o sea, las dos semirrectas, y ella viene siendo la vértices de donde se van a unir las dos semirrectas. Cuando el ángulo es amplio, se dice que es un ángulo completo porque mide 360 grados. Es un ángulo totalmente completo. No tiene una división. Ya está formado completamente, por lo tanto, alcanza eso. Entonces, le preguntamos a Reyes. Reyes, el ángulo recto, ¿cuánto mide? ¿Qué nos dice Reyes? 360 grados. ¿Cuánto, Reyes? 360 grados. ¿Estás de acuerdo, Laura, que un ángulo recto mide 360 grados? No, profe, porque el ángulo recto mide 90 grados. Ahí está la diferencia, Reyes. Ahí está la diferencia, que el ángulo recto mide 90 grados, no 360 grados, Reyes. ¿Cuánto mide el ángulo obtuso? ¿Cómo debe ser su medida? ¿Mayor o menor que un ángulo recto? ¿Qué nos dice por acá Santiago Porras? El ángulo obtuso ¿qué dice Natalia? El obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. El obtuso mide más, sí señor, mide más de 90 grados y menos de 180. Ok, muy bien, Natalia. El ángulo llano mide más o menos que un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué nos dice por acá? ¿Qué nos dice Aliso? Aliso de segundo D. Sí, señor. El ángulo llano mide más de 90 grados o menos de 90 grados. El ángulo obtuso, señor. No, el Llano. ángulo llano. Señor Sam, por favor, repítame la pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo llano? Ya ahí la tienes de forma más sencilla. ¿Cuánto mide el ángulo Señor, llano? de 180 grados. ¿Qué nos dice Andrea? ¿Estás de acuerdo, Andrea, con la respuesta de Alison? Sí, señor, estoy de acuerdo. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. 180 grados. Dice Andrea que 180 grados. Ahí lo tienen, el ángulo llano. Su amplitud es de 180 grados. ¿Ok? Gustavo, ¿cuánto mide un ángulo completo? 360 grados, señor. 360 grados. Y el ángulo nulo, Esteban Caicedo, el ángulo nulo, ¿cuál es su medición? ¿Cuál es su medición, Esteban? No te escucho.
¿Qué nos dice Santiago Porras? Adelante, Santiago Porras. 0. 0. Su amplitud es 0, o sea que no tiene una medición, sino únicamente 0. De ahí no pasa. Ese es el ángulo nulo, ¿ok? Entonces, esas son las clases de ángulo y su medición. Entonces, le vamos a pedir el favor aquí a Reyes que nos recuerde las clases de ángulos. Adelante, Reyes. Reyes. Su ángulo obtuso recto, señor. ¿Cuáles son las clases de ángulo que escuchaste después de haber escuchado a tus compañeros que cada uno estaba haciendo su intervención? ¿Cuánto medía cada ángulo? Entonces, ¿cuáles son? Recuérdale a ellos cuáles son las clases o cómo se clasifican los ángulos. Obtuso. Sí, pero no cierres el micrófono, no lo cierres. Ábrelo y termina de hablar. Obtuso recto. Obtuso, recto, ¿qué más? ¿Qué nos dice Andrés Salazar? ¿Cuáles son, Andrés Salazar? Obtuso, llano, recto, agudo Agudo, y nulo. completo y nulo. Muy bien, Andrés, y nulo. Ahí los tiene, Reyes, para que siga repasando, Reyes. Ahora nos vamos a socializar la pregunta que está en plataforma. Vamos a ver, Aris, ¿tú estás en computador? Sí, señor. Ok, nos vamos a la primera pregunta, Aris, y después nos vamos a la actividad. Vámonos a la primera pregunta. Aris, lee la primera pregunta y da respuesta. No, te quiero decir una pregunta. Señor. Ahora, Aris. Adelante, Aris. Lee, Aris. Lee la pregunta. ¿Cuál es la medida de un ángulo obtuso? Obtuso es el que mide más de 90 grados o 180. ¿Qué nos dice Arjari? Señor, dice, ¿cuál es la medida de un ángulo obtuso? Lo que yo puse fue eso, señor, un momentito. Dice, un ángulo es aquel que mide menos de 90 grados. Tiene un mismo vértice. Ven acá, Arjari. Menos de 90 grados, colocate, Arjaris. No, menos de 90 grados. Sí. Sí, señor. Ahí me estás diciendo que menos de 90 grados. Vamos a seguir escuchando a otros compañeros. A ver, Laura, adelante. Después Solange. ¿Cuál es la medida de un ángulo obtuso? De acuerdo a lo que observé en el video, el ángulo obtuso mide 130 grados, o sea, es mayor que un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos dice Solange? ¿Cuál es la medida de un ángulo obtuso? Mide más de 90 grados, menos de 180 grados.
¿Qué nos dice Santiago Porras? Adelante, Santiago. Señora Poli, ¿cuál es la medida de un ángulo obtuso? Obtuso es que mide más de 90 grados y 180 grados. Y menos, ¿qué nos dice Eliani? Eliani, adelante. Elianis, abre el micrófono. Bueno, no escucho a Elianis. ¿Qué nos dice Saré? Saré, o si no le damos la intervención a Juan Felipe. ¿De qué, señor? Mi amor, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que tienes en pantalla? ¿Cuál es la medida de De un ángulo obtuso, obtuso. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál fue tu respuesta? Tía, 180 grados. ¿La hiciste o no la hiciste, Señor. Saré? No logro escuchar a Saré. Entonces vamos con Juan Felipe. Adelante, Juan Felipe. ¿Cuál es la medida Abre el micrófono, Juan Felipe, que lo tienes apagado. ¿Cuál es la medida de un ángulo obtuso? Mi respuesta fue, el ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Claro, entonces, Arjari debe corregir la respuesta porque usted me colocó que es el que mide menos de 90 y no es menos, es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces, a corregir, Arjari. Bueno, señor. Corrige esa parte. Nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2, Laura. Aris, pregunta 2. Comienza José Miguel. José Miguel participando con la pregunta 2. Adelante, José. Responde a la pregunta de... ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos sujetos de recta? ¿Cuál fue tu respuesta, José? Señor, la que yo puse fue ángulo. Tú escogiste ángulo. ¿Ok? Continuamos. Después de José venía Juan Camilo. Adelante, Juan Camilo. ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos segmentos de recta? A, vértice. B, segmento. C, simetría. D, ángulo. ¿Cuál escogiste, Juan? La A, vértice. Vértice, no vértices. Vértice. Pero puse la B, señor. Tú pero pusiste puse la B, segmento. Sí, porque hundió mal. Señor, ahora la corrijo. Ok, Juan, tiene que hacer la corrección. Continuamos. Esteban Luna. Adelante, Esteban. Esteban Luna. Aris, hazme un favor, hijo, déjame. Mira que Juan Camilo se equivocó. Enseguida él dijo, señor, voy a corregir. Aris también se equivocó y también en comentarios enseguida hizo la corrección. Pero si usted no está pendiente, ¿cómo se le va a ayudar? Active la cámara, Esteban Luna.
Lo mismo Elianis, se le da la participación y no habla para decir, Señor, no lo hice, Señor, no he terminado. Es de muy mala educación que se le esté dando la palabra y usted no responder, ignorar a todos sus compañeros y al docente. Así sea para uno decir, Señor, no lo hice, pero abra el micrófono. Está uno que cree que es que no estás escuchando y estoy acá alzando la voz, esforzando la voz y vamos a ver que me estás escuchando perfectamente y no abres el micrófono y decís, Señor, yo no he terminado. Saré muchas veces ha contestado, Señor, no la he hecho. Rosibella también, Señor, no la he terminado y no le pasa nada. O con la participación, porque hasta el momento Saré y Santiago Porras, del segundo D, Aliso también ha participado, de segundo D, también ha hecho de la señora Mareis. su participación, también lo ha hecho. Entonces, usted debe de alzar el micrófono. Si no lo tiene, Señor, no lo he terminado. Señor, no lo he hecho, pero decir, pero no quedarse callado. Entonces, Esteban Luna, lo escucho. Porque yo estoy haciendo los horarios de la señora Mareis. ¿Estás haciendo qué? Estoy haciendo los horarios de la señora Mareis. Ya lo saben. Lo que nos queda es poco. Lo mismo Esteban Caicedo. Quiero que revise tema por tema de cuarto periodo y vaya realizando cada una de las actividades y las preguntas que están en plataforma. Entonces continuamos. Isabela Lora, lea la pregunta y danos respuesta, Isabela. ¿Con qué se llama el punto? ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos segmentos de recta? Inciso A, vértice. Inciso B, segmento. Inciso C, simetría. Inciso D, ángulo. Señor, yo puse la A, que es vértice. Ok. ¿Qué nos dice Andrés? Andrés Salazar. Señor, la respuesta, espere un momento. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos segmentos de recta? Señor, yo respondí la A, vértice. Vértice, ok. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice por acá Alex? Alex. ¿Quién compartió pantalla? Ale, adelante. Señor, no la escuché. Usted tiene la actividad en la plataforma, Alex. Da respuesta a la pregunta. Señor, yo todavía no lo he hecho. Ok, continuamos con Aslin. Lee, Aslin. ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos segmentos de recta? A, vértice. B, segmento. C, simetría. D, ángulo. Mi respuesta es A, vértice. Ok, Isabela Hernández. ¿Cómo se llama el punto que se encuentra entre los dos segmentos de recta? A, vértice. B, segmento. C, simetría. Y D, ángulo. Yo escogí la que dice vértice. Ok, los dos segmentos de la semirrecta se unen con el vértice. Eso es lo que se conoce como vértice. La unión de esas dos semirrectas es lo que se conoce como vértice. Muy bien, nos vamos a ir a socializar la actividad. Saquen el libro de matemáticas que comienza con... Tengo una pregunta. Si tengo la cámara apagada porque estoy haciendo pupú.
El libro de matemática lo van sacando. Señor, le tengo una pregunta. Sí, Juan. ¿Cómo se llama? En la pregunta, en la corregida, estaba escribiendo vértice, pero me salía ahí en el comentario privado y que cumbre. Tiene que escribir en comentario privado la respuesta correcta. Ok, bueno, ya. Ahí Comenzamos. lo coloqué, señor. Ahí lo Bueno, coloqué. Juan, ya. Vamos a dar socialización a la actividad. Abre la actividad. Aris, Dacli. Dice, realiza la página del libro de matemáticas 189. Abran los que tienen el libro de matemáticas, ábranlo en esa página. 180. Señor, es 169. 169, sí, perdón. Y comienza a leer, Andrea, la primera pregunta. O si Natalia tiene el libro, comienza Natalia. Adelante, Natalia. Señor, yo lo tengo. Bueno, adelante porque Natalia también va a participar. 169. Es la primera, ¿verdad, señor? Sí. Copia y señala en tu cuaderno los ángulos que encuentras en otros objetos. ¿Sí me escucha, señor? Sí, sí te escuché. ¿Cuáles fueron los ángulos que encontraste en los otros objetos? Señor, es que yo no la he hecho. Era apenas que estaba viendo estas páginas. Bueno, entonces realice y nos vamos acá con Natalia. A ver, Natalia. Ya. Adelante, Natalia. Señor, yo tampoco lo he hecho todavía. Bueno, saquen el libro y vamos a Ya yo lo hice. y vamos a realizar esa actividad. Vamos a ver qué nos dice. La página solo me falta una cosa. Del libro, cuadrado. Ari ya realizó la página del libro. Señor, yo la he realizado, solo me falta una cosa. Ok, lee Aris y vamos a ir socializando para dar claridad. Lee la pregunta. Copia y señala en tu cuaderno los ángulos que encuentras en estos objetos. ¿Cuáles son los objetos, Aris? Abuela, ¿cómo se llama esto? Ese es un compás. Un compás, un libro, un tenedor, un abanico, una rueda. Ok. Entonces, por ejemplo, Aris, en la rueda, ¿qué clase de ángulo es ese que tú encuentras en la rueda? Señor, yo coloqué 360. 360. ¿Y esa medida a qué ángulo corresponde? A lleno. No corresponde a lleno. Al ángulo completo. ¿Ves corrigiendo, Aris? Ese es un ángulo completo. Señor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Andrés. Esto ya yo lo hice esta mañana. Bueno, espere que tiene que participar, Andrés. Vamos por parte. Adelante, Isabela. Isabela Hernández. Tiene la mano levantada. Adelante. Señor, yo en el abanico encontré un ángulo agudo. En el compás encontré un ángulo agudo también, pero en las rueditas sí encontré uno completo. Ok. ¿Qué nos dice Laura?
Profe, el... Duro, Laura, alza la voz un poco más. Profe, copia y señala en tu cuaderno los ángulos que encuentras en estos objetos. El compás, el libro, el tenedor, el abanico y la rueda. El compás es el ángulo agudo. La libreta es el ángulo obtuso. El tenedor es el ángulo obtuso. La rueda es el ángulo completo y el abanico es el ángulo ¿Por qué tú dices que el libro es un ángulo obtuso? porque está abierto, profe. No, Laura, hay que dar otro tipo de